Dios estableció, el pensamiento y la voluntad de Dios. Dice la carta del apóstol Pablo, el hermano Tito, en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo, hermano Tito. Comenzamos del versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó que la esperanza de la vida eterna, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que Dios manifiesta su palabra por medio de la predicación que Dios le dio a los profetas y le dio a los apóstoles. Así que nosotros estamos leyendo y trayendo a memoria la palabra de Dios, que es manifestada por medio de la predicación de los apóstoles. Así que damos gracias a Dios una vez más y así le pedimos que tenga misericordia de nosotros y nos hable en esta hora por medio de su Espíritu. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Rey de Gloria, te pedimos en esta hora, Padre, humillados delante de ti, que no merecemos, Padre, por eso no exigimos. Nos humillamos delante de ti, clamamos a ti que tengas misericordia y nos des el honor de tener oídos para oír tu palabra, que tu Espíritu nos redarguya, nos hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y nos conduzca en la luz, en el camino de la verdad. No permita que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra de tu verdad, porque lo que nos depararía sería muerte y destrucción. Pero si permanecemos en tu verdad dice que seremos verdaderamente libres. Así que en esta hora te pedimos, Dios, que nos hables, que tengas el control en todo tiempo, nos ministres para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, amados hermanos, quisiéramos hablar acerca de un fracaso seguro. Un fracaso seguro, y mediante leamos las Escrituras vamos a darnos cuenta si estamos de camino a ese fracaso o estamos en el camino correcto. Vamos a hablar de una derrota, y esa derrota nos va a conducir a una decepción, a una desilusión, a una agonía y un sufrimiento eterno, un fracaso seguro. Queremos hablar de el desconocer o aún ignorar voluntariamente, pasando por alto el mandamiento divino, que nos lleva a un fracaso. El desconocer y el ignorar el mandamiento divino nos va a llevar al fracaso, y ese fracaso nos hará vivir por la eternidad en decepción, desilusión, agonía y sufrimiento. Y por esta razón, debemos darle oído a lo que estableció el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos presente hoy su palabra. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Poderoso Dios. Marcos capítulo 12, versículo 24. Dice: entonces respondió Jesús, les dijo:
No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Amén. Cuando miramos el contexto de lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 12, es una tentación que le traen los fariseos, los saduceos, que no creían en la resurrección, y le presentan a Cristo un mandato de Dios por medio de Moisés para levantar descendencia a un hombre de Israel. Le presentan, este hombre murió sin hijos y el hermano se casó con su esposa para levantar descendencia por mandato, murió sin hijos y consecutivamente hasta los 7. Y podemos ver en el contexto que Dios, Cristo, le está hablando por medio de esto acerca de la resurrección. Pero esta revelación de Dios no tan solo va con este contexto de los hermanos muertos y de la resurrección y de quién va a ser esposa o mujer esta señora, sino que esto es una verdad tan profunda que nos debemos sentar, detener y dejarlo todo para meditar en las palabras de nuestro Señor. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo, ¿no erráis por esto? ¿Cuál es la razón por la que el pueblo erra y erra? Dice, porque ignoráis las escrituras. Hay un resultado por ignorar las escrituras. ¿Cuál es ese resultado? Errar, equivocarnos, no cumplir con lo verdadero, no llegar a juzgar las cosas correctamente. Erramos. ¿Por qué? Porque ignoramos las escrituras. Pasamos por alto las escrituras. No conocemos las escrituras. No sabemos las escrituras. Y no tenemos en cuenta las escrituras, que es la verdad, la palabra de Dios. Cristo está diciendo que el motivo por el cual el hombre yerra es por ignorar las escrituras. Y por ignorar las escrituras, erramos, nos equivocamos, fallamos. Así que es necesario, para no errar y no fracasar en este camino o en el pensamiento, necesitamos conocer las escrituras. ¿Cuál es el problema? El desconocer lo que está establecido. Y desconocer lo que está establecido muchas veces delante de los hombres nos traerá victoria, aunque no conozcamos lo establecido, pero hablemos bien. Hablamos bien, la gente le gusta, aunque esté fuera de lo que Dios estableció, y por la gente ignorar, desconocer o aún voluntariamente ignorar las escrituras, caen en el mismo hoyo que el ciego que los está guiando. Pero cuando conocemos las escrituras, no erramos. Y Cristo está diciendo, ustedes han fracasado en su manera de pensar, se han equivocado porque desconocen, porque ignoran. ¿Cuál es mi seguridad? Conocer. ¿Cómo voy a evitar un fracaso al final de este camino? Conociendo las escrituras. Porque ignoráis las escrituras. Y el problema radica o está en que por las mismas escrituras que ignoramos, debemos ser santificados. ¿Qué dijo el Espíritu de Dios? Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El problema de muchos en la congregación de los santos es que la misma palabra que ellos ignoran está diseñada para santificarlo, para purificarlo, para separarlos del mundo y hacerlos agradables a Dios. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Marcos capítulo 12. El problema está en el desconocer
la escritura. Y por desconocer las escrituras, erramos, fallamos. ¿Cómo vamos a poder ser santificados en su verdad, en su palabra, si la desconocemos? Para esto viene la predicación, para esto viene la enseñanza, para que por medio de la predicación, Tito capítulo 1, sea manifiesta la palabra de Dios. Y esa palabra, Juan 17:17, es la verdad por la cual Cristo ora al Padre pidiendo que el pueblo sea santificado. Pero el problema es que ignoramos esa palabra que nos trae santificación. Y Cristo dice que el ignorar la palabra nos lleva al errar, al equivocarnos. Es importante, es vital para el pueblo de Dios conocer las escrituras. Y eso es lo más que le hemos dado la espalda. Hemos cambiado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos hemos vuelto a un evangelio musical, un evangelio de emociones, muchas alabanzas, muchas canciones y poca palabra. Jesucristo, y estamos en Marcos capítulo 12, versículo 24. Jesucristo da el por qué el hombre estaba equivocado. ¿Por qué el hombre estaba equivocado según Cristo? Dice el versículo 24 de capítulo 12, dice, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El problema del hombre es que ignora las escrituras. Entonces, ya lo vemos, está ahí. Pero hoy seguimos echando a un lado las escrituras y envolviéndonos más en la música y en las emociones. Y seguimos errando. Seguimos errando porque seguimos ignorando las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Tomar esto en serio. La iglesia tiene que tomar esto en serio y comenzar a escudriñar las escrituras para dejar de estar fallándole a Dios. Los predicadores deberían de comenzar a estudiar las escrituras para hablar la palabra de Dios y dejar de estar hablando cuatro disparates en los altares. Los pastores deberían estudiar las escrituras para comenzar a discipular conforme a las escrituras y dejar de estar permitiendo cuanto disparate y blasfemia en los altares y en las congregaciones. Pero eso no es atractivo. Eso no llama la atención de las personas, porque lo que quieren es lo que le han enseñado hasta ahora, un evangelio que mueva los sentimientos. Pero la palabra está establecida. Y Cristo dice, erráis, te equivocas, fallas, porque ignoras, desconoces, no sabes, pasas por alto las escrituras. Entonces, si conozco cuál es la falta, cuál es la falla, debo corregirlo en este tiempo. No importa lo que viví ayer, hoy mi pensamiento debe ser, escudriñaré las escrituras. Porque el maestro nos enseñó que si desconozco las escrituras, mi caminar será erróneo y mi final será un fracaso. Y ese es el problema, que las mismas escrituras que ignoramos y no le prestamos atención son las mismas que nos santifican. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Dice la palabra en Juan capítulo 6, versículos 63 a 65. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, las palabras que yo le estoy hablando
palabras que yo les doy, las mismas palabras que os santificarán. Son espíritu y son vida. ¿Qué dice el Espíritu de Dios en Hebreos capítulo 1? Dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el versículo 1 de Hebreos capítulo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, buscando el versículo 50. Cuando miramos, amados hermanos, Cristo está diciendo en el capítulo 6 del libro del Evangelio de Juan: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Ahora, el autor de los Hebreos, por inspiración del Espíritu, nos dice que el Padre, Dios, nos había hablado por medio de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Las palabras que el Hijo habló son simplemente una proyección de lo que Dios estableció y nos quiso hablar. ¿Qué dice Juan en el capítulo 12, versículo 50? Dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que Hebreos 1, del 1 al 2, nos enseña el Espíritu de Dios que esto que Cristo está enseñando es el Padre hablando por medio del Hijo. Y Cristo está diciendo, según Juan 12:50, que las palabras que él hablaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que lo ha hablado como el Padre se lo ha dicho. Así que la misma palabra se armoniza una con la otra. Poderoso Dios. Y miremos, amados hermanos, vamos a seguir con la palabra y hablando de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, ¿qué nos dice? Versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire bien lo que dice el Espíritu de Dios, lo que inspira al autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos nos habla lo que conocían los profetas y lo que conocían los apóstoles, por ende lo que conocía la iglesia en sus comienzos. Por la fe entendemos, tenemos esta convicción de que todo el universo fue constituido por la palabra, de modo que lo que se ve, dice claramente Hebreos 11:3, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escuche bien, no se veía lo que creó lo que se ve. Lo que se ve fue creado por lo invisible. Y eso invisible, y estamos en Hebreos capítulo 11, es la palabra de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amén. Vamos a hacer una recopilación de las revelaciones de Dios, pero es importante que entendamos la primera vez que Dios manifiesta su nombre a los hombres como Jehová.
dice en el versículo 2 de ese Éxodo capítulo 6, Jehová habló todavía a Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y le dice, me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Pero ¿quién está hablando? Dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que Jehová, que es Dios, el omnipotente, por medio de quien fue creado todo y constituido todo el universo, es el mismo que nos habló por medio de Cristo. Y dice Hebreo capítulo 1, nos habló por medio de los profetas. Ese Dios se presentó a Abraham como el omnipotente, se presentó a Isaac como el omnipotente, pero a Moisés le dice, yo quiero que me conozcan por Jehová. ¿Quién es? Él es, no ellos, Él es el Dios verdadero. Ahora hablaremos de Jehová. ¿Por qué? Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Éxodo 6:2 dice, habló todavía Dios, ese Dios de Hebreos 11:3. Dice, habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Esto es muy importante porque vamos a recopilar información de lo que Dios nos habla por medio de los profetas. Ese Dios por el cual por su palabra fueron constituidos el universo, le dice a Moisés, yo me presenté a Abraham y a Isaac como el omnipotente, pero yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová? El que creó por su palabra y constituyó el universo. ¿Qué nos dice Isaías referente a Jehová nuestro Dios? Isaías capítulo 43, versículo 10, dice, vosotros sois mi testigo, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Jehová Dios, por medio del profeta, él dice, antes de mí no hubo Dios, no hubo Dios, después de mí no hay Dios, no fue formado Dios, no hubo una formación de un Dios después de él. Él es el único, él es el omnipotente, él es el principio y él es el fin. ¿Qué nos dice Isaías? Capítulo 44, versículo 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Soy el primero y soy el postrero. ¿Quién dice? Dice la palabra en el versículo 6, dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero. ¿Qué dice el Señor? Fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 43? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Seguimos Isaías 44. Dice el versículo 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Poderoso Dios. Dice el versículo 24, dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo soy Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Voy buscando Deuteronomio 32. Miren cómo dice Jehová según el profeta Isaías. Estamos a la altura del capítulo 44, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Dice Jehová, según Isaías, yo, Jehová, nosotros, no, dice yo, no nosotros.
Dice, yo Jehová, que lo hago singular todo. Dice que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Dice Deuteronomio capítulo 32 y vamos a leer la altura del versículo 39. Dice la palabra, Deuteronomio 32, 39, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Volvemos a Isaías y miramos el capítulo 45. En Deuteronomio, Dios inspira al profeta Moisés. Dice, ve ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. ¿Qué dice Isaías 45? Isaías 45, capítulo, versículo 5 al 7, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que lo hago todo esto. Algo tiene que conocerse desde donde nace el sol hasta donde se pone el sol. Y Dios quiere dejar algo claro, desde donde nace el sol hasta donde se pone el sol. Y es que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz, creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. El Espíritu de Dios es encargado de dejarnos claro que Dios no necesita ayuda. Dios no tiene compañeros. Hemos visto en la inspiración y revelación del Espíritu que solo Dios desde el comienzo de la creación y después de Dios, ningún Dios, nada ha sido formado. Solo Él. Él dice, por mí mismo extiendo los cielos y extiendo la tierra. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 45? Y vamos al versículo 18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y es necesario que el pueblo entienda que fuera de Dios no hay Dios. El mismo Dios, Jehová, el que se presentó a Abraham como el omnipotente, el que se presentó a Isaac como el omnipotente, el que se le reveló a Moisés por su nombre Jehová. Él dice, yo soy Jehová y no hay otro. No podemos ponerle un acompañante a nuestro Dios. Y el nombre de nuestro Dios con el cual Él se ha dado a conocer a los santos es Jehová. Y antes de darse a conocer como Jehová, se dio a conocer como el Dios omnipotente. Y Él dice, yo soy el que solo extiendo los cielos y extiendo la tierra. Y se encargó mucho de dejarle claro al hombre, conmigo no hay nadie, avasalle más. Y antes de mí no fue formado ni lo será después de mí. Solo soy yo. Se encargó de dejar claro que no hay otro. Solo Jehová Dios. Seguimos Isaías 45 a ver qué nos dice el Espíritu de Dios. Continuamos en el versículo 20 al 23. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo
y los que ruegan a un Dios que nos salva, proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, No hay más Dios. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es un problema que en este tiempo no conozcamos lo que conocieron esta revelación, conocían perfectamente. El salmista expresa acerca de esto también. Los hombres de Dios, dirigidos por Dios, que tenían el Espíritu de Dios en ellos, que es el espíritu de la profecía, profetizaron para que los santos de este tiempo conocieran al Dios que les sirve. Y Jehová dijo: Jehová es mi nombre. Me di a conocer como el omnipotente, pero ahora me doy a conocer como Jehová, porque por medio de ese nombre no me había dado a conocer. Abrió esta puerta para conocer a Dios por nombre de Jehová. Y entonces Dios le aclara al pueblo: no hay otro. No hubo antes, no hubo después. Ninguno me ayuda. Todo lo hago por mí mismo. Todo lo hago solo. El salmista conocía esto y nos habla según en Salmos 86. Poderoso de 86, versículo 10 al 11, dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. ¿Qué dice el salmista? Solo tú. ¿Quién? Jehová. Solo tú eres Dios. Ahora, cuando venimos a la presentación o manifestación de Cristo al mundo, mira cómo nos habla el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Que dice Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Juan está diciendo: y esa palabra, ese verbo era con Dios, y ese verbo, al igual que la inspiración de Hebreos 11:3, ese verbo y esa palabra era Dios. Así que la palabra de Dios era Dios en acción, constituyendo al universo, según Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ahora, dice en el versículo 2: y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él. ¿Por quién? El verbo, la palabra, fueron hechas, y sin él, el verbo, la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo, versículo 14, que es la palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se manifestó en carne. No que Dios se transformó en carne, sino que Dios hizo carne y depositó su espíritu, que es él mismo, dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo fue conocido como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que es necesario que entendamos, y vamos con calma, porque no queremos caer en el fracaso de el ignorar las escrituras. Ahora bien, conocemos que la palabra es Dios, y por medio de la palabra, que es Dios, Dios mismo estableció y constituyó todo. Y ese Dios es uno, y ese Dios no necesitó ni necesita ayuda, porque todo lo hace solo por él mismo. Y ese Dios nos habló, Hebreos capítulo 1,
el 1 y 2 por medio de los apóstoles y por medio de los profetas, y nos habló por medio de Cristo, y las palabras que Cristo habló, dice Juan 12:50, que las habló como el Padre se lo había enseñado, y esa palabra que es Dios, por la cual fueron creados los cielos y la tierra, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, tiene el poder, Dios, de santificarnos. Así que es necesario conocer que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Dios. Y esa palabra tiene poder para crear y tiene poder para santificar. ¿Pero cuál es el problema? Cristo dice, el problema radica en medio de los santos que ignoráis la palabra, que no conoces a Dios, y por no conocer a Dios estás en error y erráis y llegaremos al fracaso. Por eso es necesario conocer la palabra y conocer a Dios para tener victoria y obtener la corona de la vida. El Espíritu Santo estableció algo en Génesis capítulo 17. Dice el versículo 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti y en sus generaciones, por un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y pudiéramos decir, no, eso es para el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que nos habla el Espíritu de Dios. Amado, Dios dice a Abraham, me seré mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Para poder obtener la bendición de ser especial tesoro, para poder tener la bendición de ser reconocidos por Dios como reyes y sacerdotes, el pueblo tenía que hacer algo. El pueblo de los santos tiene que hacer algo, y es dar oído a la voz de Dios, a su palabra, a Él mismo, y guardar su pacto. El apóstol Pablo, con inspiración del Espíritu, nos enseña en Gálatas capítulo 3. Dice el versículo 26 en adelante, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que creen en Cristo pasan a ser hechos hijos de Dios. Esto es Juan capítulo 1. Y a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguimos con Gálatas. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay más judío ni griego, no hay más esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Cuando somos bautizados en Cristo, nos revestimos, hombre, mujer, joven, niño, nos revestimos de Cristo y Cristo nos cubre. Y dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, ciertamente linaje sois, de Abraham sois. ¿Quién? Versículo 28, sea judío o sea griego, sea varón o sea mujer, si eres revestido de Cristo por medio del bautismo en Cristo, entonces sois ciertamente linaje de Abraham. ¿Y a quién fue el pacto? Dios dijo, haré pacto contigo y con tu descendencia después de ti, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. El Espíritu Santo de Dios establece que para ser propiedad de Cristo debemos ser bautizados en Cristo. Entonces, siendo bautizados en Cristo, seremos linaje de Abraham y herederos de la promesa. ¿Qué dice el Espíritu de Dios según Génesis capítulo 22? Dice versículo 17 al 18, dice, de cierto te bendeciré
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Todas las naciones de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham, que es la simiente de Isaí, que es la simiente de David, y seremos bendecidos. ¿Cómo seremos bendecidos? Gálatas capítulo 3 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y a la vez que estamos revestidos de Cristo, ya no existe nacionalidad, sino Cristo en nosotros y nosotros en Él. Por eso Cristo habla en Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor, tengo un rebaño, también tengo otro, y los traeré y haré de los dos uno, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Cuando hablamos de nuestra presencia en Cristo, hablamos de una unificación de la raza humana y de Dios con el hombre. No hay división. No podemos pensar que uno es judío, otro es griego, otro es puertorriqueño, otro es dominicano, otro es cubano. No, cuando hablamos de los santos bautizados en Cristo, hablamos de un solo pueblo. Pero es necesario que se cumplan las escrituras. ¿Por qué erra el hombre? Porque desconoce, ignora las escrituras. Y las escrituras dicen: para que haya un pueblo tiene que haber un bautismo. Y para que haya un bautismo tiene que ser el correcto. Y este correcto unifica a un pueblo. Y este es el pueblo de los santos. Y el bautizarnos en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Cómo somos bendecidos? Vamos a Efesios capítulo 2. Poderoso Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol Pablo, por enseñanza y dirección del Espíritu Santo, nos dice: Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero él aclara cómo y describe cómo estábamos muertos en delitos y pecados. Dice versículo 2, estamos en Efesios capítulo 2, diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe de la potestad del aire es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mientras desobedecíamos a Dios, estábamos destinados a la ira. Y todavía hay mucho pueblo llamado pueblo de Dios que sigue destinado a la ira porque desobedece a la palabra de Dios. ¿Y por qué desobedece a la palabra de Dios? Porque lamentablemente ignora la palabra de Dios. Y al nosotros ignorar la palabra de Dios, caemos en desobediencia. Y esta desobediencia tiene consecuencias. Y es el fracaso. Y es la ira de Dios. ¿Cómo se cumple en nuestra vida lo que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 5? Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo se cumple esto? El apóstol Pablo
nos habla en Romanos, según la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, y nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. La misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9 en adelante, escribe el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, diciendo: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Podemos bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser bautizados en Cristo, pero si no tenemos al Espíritu de Dios, no podemos ser revestidos de Dios. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 10, Romanos 8. Pero si Cristo, dice el Espíritu, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto por causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como Dios nos da vida, no es simplemente por la acción de bautizarnos y ya estamos revestidos de Cristo. Es necesario que aquel que se bautiza en el nombre de Cristo y es bautizado en Cristo sea revestido por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que es necesario que todo aquel que es fiel a Cristo y quiere recibir vida después de haber desobedecido a Dios, es necesario la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida nos traerá la seguridad de vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. Nuestro Señor Jesucristo le muestra al apóstol Pablo la orden del cielo. Hechos capítulo 22. La orden del cielo era la siguiente. Cuando leemos el versículo 10, y esto es Pablo relatando lo que vivió en Hechos capítulo 9. En el capítulo 22 de los Hechos, versículo 10, Pablo relata el encuentro que tuvo con Cristo cuando iba a Damasco con las cartas en las manos, respirando amenazas, como dice Hechos capítulo 9. Y dice que cuando cayó, él clamó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Rápido el apóstol Pablo le hace esta pregunta, y estamos en Hechos capítulo 22, versículo 10. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor Jesús le dijo: levántate y ve a Damasco. Y mire cómo dice: allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Hay una orden, Pablo, Saulo, hay una orden y es necesario que tú vayas y se te explique lo que está ordenado que tú tienes que hacer. Acuérdese una cosa, el apóstol Pablo mismo está diciendo que lo que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Y cuando nos revestimos de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en Cristo. Y si somos de Cristo, dice el Espíritu de Dios, descendientes de Abraham somos. ¿Qué estaba ordenado? Versículo 14, capítulo 22 de los Hechos. Ananías está hablando con el apóstol Pablo y le dice: el Dios de nuestros padres,
el Dios de nuestro Padre, y ese nombre, el nombre de Dios es Jehová, el cual no necesita ayuda, no tiene compañero. Él solo extendió los cielos y solo extendió la tierra. Por medio de sí mismo, que es su palabra, constituyó el cielo, el universo, la tierra. Y dice, versículo 14, Hechos 22, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Todo esto que le está hablando Ananías es por mandato de Dios. Y Cristo le dice en el versículo 10, allí se te dirá todo lo que está ordenado que tú hagas. Y Ananías le está hablando por palabra y revelación de Cristo. Y le dice en el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y es necesario que entendamos qué nombre era el que tenía que pronunciar, porque Dios se le presenta a Moisés en Éxodo capítulo 6 y le dice, yo me presenté a Abraham como el Dios omnipotente, me presenté a Isaac como el Dios omnipotente, pero por mi nombre Jehová no me había presentado a nadie. Pero ahora Dios, por medio de Cristo, le habla a Saulo. En el capítulo 10, 22 del libro de los Hechos, versículo 10, le está diciendo, ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Pero Ananías le dice, bautízate y lava tus pecados, y cuando lo estés haciendo, tienes que invocar su nombre. ¿Pero el nombre de quién? Cristo nos dice el nombre de quién se tiene que invocar. Mateo 28, y vamos al versículo 19, entendiendo lo que leímos en Isaías. Isaías dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo solo extiendo los cielos y solo extiendo la tierra. Lo hago todo por mí mismo. Dice, no hay otro Dios, solo yo. Fuera de mí no hay otro. Entonces, Ananías le dice a Saulo, tienes que bautizarte y lavar tus pecados, invocando su nombre. Él no habla de tres nombres. Él habla de un nombre que debe ser invocado cuando estamos sumergiéndonos en las aguas. Y cuando nos estamos sumergiendo en las aguas, estamos bautizándonos en su muerte, Romanos capítulo 6. ¿Y para qué? Con el propósito de ser revestidos de Cristo, de ser bautizados en Él. Pero para poder ser bautizados y ser revestidos de Cristo necesitamos al Espíritu Santo, que nos habla Romanos capítulo 8. Ahora, ¿cuál es el nombre que tiene que ser invocado que habla Ananías? Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles sabían cuál era ese nombre. Los apóstoles conocían exactamente el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ananías conocía el nombre porque también le fue revelado. Y le dice al apóstol Pablo, Saulo, cuando tú te bautices, tienes que hacerlo invocando su nombre. Cristo le habla a los apóstoles y le dice, tienes que ir por todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre. Pero el problema es que en este tiempo no conocen lo que ya Dios estableció en el tiempo pasado. Pero los apóstoles conocían ese nombre. Y Cristo mismo da fe de esto. Juan capítulo 17, versículo 6. Cristo hablando con el Padre dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra.
¿Qué fue lo que enseñaron los apóstoles referente al bautismo? Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 37, después que Pablo da su primer discurso, Pedro da su primer discurso, le preguntan, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro llega a la casa de Cornelio y en el capítulo 10 de los Hechos, versículo 47 en adelante, nos muestra después que recibieron el Espíritu Santo, hubo una manifestación gloriosa en la casa de Cornelio. Pedro responde en el versículo 47 y exclama preguntando, ¿puede acaso alguien impedir agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mira lo que dice el versículo 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que es necesario que entendamos que ese nombre que le está hablando el hermano Ananías a Saulo, según Hechos capítulo 22, es el nombre que debe ser invocado, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo nos habla en Gálatas que si somos bautizados en Cristo, de Cristo estaremos revestidos. Pero para que se cumpla la obra de Dios en nosotros, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos que necesitamos al Espíritu de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y Gálatas nos enseña que si sois de Cristo, descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Colosenses, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos habla en el capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Volvemos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Y vosotros, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 en adelante, y nos acordamos de Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, vamos a leer eso, capítulo 19, versículo 5 en adelante. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea que el secreto para poder ser santo, para poder ser rey y sacerdote, es que le demos oído a la voz de Dios y guardemos su pacto. Y esto es para los descendientes de Abraham. Y el Espíritu de Dios nos enseña que si somos bautizados en Cristo y somos revestidos de Cristo, delante de Dios somos reconocidos como descendiente y linaje de Abraham. Y este pacto es para la iglesia. Este pacto es para el pueblo de los santos. Este pacto de Dios con el hombre es para todo aquel que se bautice en Cristo, se revista de Cristo y tenga el Espíritu de Dios operando en su vida.
viviendo según el Espíritu y no la carne. Así que hay una promesa: si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes. Esto lo vemos en el capítulo 5, la conclusión de esto de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 en adelante. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, del Cordero. Dice: todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso. Copas de oro llenas de incienso. Dice que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tú ves, Gálatas capítulo 3 nos enseña que somos revestidos en Cristo. Somos bautizados en Cristo y somos revestidos de Cristo. Ya no hay separación. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Y en el cielo dice: nos has hecho un pueblo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, estamos leyendo el cumplimiento del pacto de Éxodo capítulo 19. Estos seres que están, estos redimidos que están cantando Apocalipsis capítulo 5, fueron hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios y guardaron su pacto. Fueron bautizados en Cristo, recibieron el Espíritu de Dios y fueron revestidos de Él. Y dejaron de ser judíos, griegos, hombres, mujeres, para pasar a ser santos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Así que el pacto de Dios, vemos su presentación y vemos su cumplimiento. Así que no hay excusa, no podemos errar si conocemos las Escrituras. El Espíritu Santo estableció: si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero tenemos que guardar el pacto. Pero la queja de Cristo, la declaración de nuestro Señor, Marcos capítulo 12, versículo 24, es que el pueblo erraba porque ignoraba las Escrituras y el poder. Pero Dios está diciendo: si tú prestas oído a mi voz, si el pueblo prestara el oído a la voz de Dios y guardan, viven, como decía Santiago, no ser oidores solamente olvidaditos, sino hacedores de ella. Si prestamos oído, si abrimos nuestro corazón a la voz de Dios plasmada en estas páginas, guardamos su pacto, hay una promesa. Apocalipsis capítulo 5 vemos la celebración en el cielo de hombres y mujeres que dieron oído a la voz de Dios y guardaron su pacto. Fueron uno en Cristo. Pero el problema es que muchos ignoran las Escrituras y por la ignorancia de la verdad seguimos errando. Seguimos fallando. Mire lo que dice Cristo en Juan capítulo 12, versículo 47. El que oye mis palabras
no las guarda, no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el momento que Cristo vino a la tierra, no vino para establecer el juicio, sino para dar a conocer la verdad. El propósito de Cristo era salvar, no era condenar. Pero a Él venir y traer la luz, esa misma luz que Él trajo, al hombre rechazar la luz, Juan 3:17, al hombre rechazar la luz, pesa sobre de él condenación. Y Cristo dice, la palabra que yo os he hablado, hoy lo juzgará en el día postrero. Este no es el tiempo de condenación, este es el tiempo de salvación. Pero la palabra que se ha declarado en el pasado, en nuestro pasado, estará en contra de nosotros en nuestro propio futuro. Vemos la importancia de conocer las Escrituras. Es necesario que dejemos de ignorar las Escrituras. Es necesario que comencemos a darle la importancia que se merece. Nuestra vida depende de ello. Nuestra salvación. Hay hombres y hay mujeres que actúan como si no les importara la vida, la salvación. Pero cuando llegue ese momento que a todo hombre le va a llegar, si Dios le place, como dice Hebreos 9:27, al hombre le he dado morir una sola vez y después el tribunal de Cristo, donde esta palabra, dice Cristo, le juzgará en el día postrero. Hoy podemos pensar que tenemos un mañana, que mañana nos levantaremos y podemos ignorar la palabra, pero ya la palabra está declarada. Y Cristo dice, sigues errando, sigues fallando, sigues tropezando, porque ignoras las Escrituras. Juan, en el capítulo 5 de su evangelio, en el versículo 39, nos dice que Cristo dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Abasaya. Y Cristo le dice, escudriñad las Escrituras, porque para vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Cristo dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa es la actitud del hombre que no conoce las Escrituras. Como no conoce, ignora la Escritura, no queremos venir a la palabra para obtener vida, para conocer a Dios. ¿Por qué es necesario que vengamos a la palabra? Juan dice en su primera carta, capítulo 1, comenzamos del versículo 1. Mire lo necesario que es ir a las Escrituras. Juan dice, por inspiración y dirección del Espíritu Santo, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo, la palabra de vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que desde el principio estaba establecido, lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, lo que ellos conocieron, nos lo han dejado establecido. No tan solo los apóstoles, sino que también los profetas. Y lo que ellos hablaron, lo que ellos palparon, lo que ellos aprendieron, nos revelan la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 1, del 1 en adelante, nos enseña que Dios nos habló en el principio por medio de los profetas y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Pero entendemos que lo que el Hijo le enseñó a los apóstoles y los apóstoles nos los enseñan a nosotros es la palabra de Dios y es Dios. El apóstol Pablo hace una mención en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que tenemos que tener bien presente. Y Pablo dice a Timoteo, escuche bien la palabra que el apóstol Pablo le dice, y le dice, toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es inspirada. Esto no lo dijo Dios. Esto lo inspiró Dios. Vas ahí, Eva. Lamentaciones capítulo 3 dice que no hay nada que Jehová Dios no haya enviado, que de la boca de Dios sale lo bueno y lo malo. Así que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, dice el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, que es inspiración del Espíritu de Dios. Y esa inspiración es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Acuérdese una cosa. Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20, dice, mas no ruego, está escrito orando al Padre, mas no ruego solamente por esto, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que la palabra que está escrita es de los apóstoles, la palabra que está escrita es de los profetas, pero Pablo dice a Timoteo, es inspirada por Dios. Vas ahí, hermano. No podemos añadir, no podemos alterar, sea añadiendo o quitando lo que está establecido. Esta escritura, esta predicación, esta profecía es inspirada por Dios. Por eso tenemos que ir a las escrituras. No podemos ignorar las escrituras porque seguiremos fracasando en este caminar. El Espíritu de Dios inspira a Jeremías. Y en el capítulo 9 de su profecía, versículo 23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mira cómo Cristo habla según Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y cuando venimos a Cristo, lo primero que hay que hacer, está establecido en la Escritura, Hechos capítulo 2, es bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos Hechos capítulo 22. Saulo no era Pablo.
Saulo era Saulo y después Dios lo transformó. Saulo era un pecador. Saulo representa la vida pecaminosa del apóstol Pablo. Y el Señor les dice en el capítulo 22 del libro de los Hechos: Saulo, el comienzo tuyo será el siguiente. Tienes que entrar a Damasco y bautizarte, lavar tus pecados, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos predicar otra cosa que ya no hayamos predicado. No podemos hablar de otra cosa que ya no se haya hablado. Eso es uno de los errores más grandes que se está cometiendo en estos tiempos. Lo esencial, lo primordial, se está ignorando para traer cosas nuevas que toquen la vida y las emociones de las personas. Hay algo que no podemos dejar de hablar y tiene que estar presente en nuestra vida. Siempre que leamos su palabra, siempre que nos presentemos delante de Él, siempre que nos levantemos, siempre que nos acostemos, tenemos que tener algo muy presente. Y con esto terminamos. Nuestro Señor Jesucristo habla en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo murió por sus amigos. Ahora Cristo le habla a estos hombres que lo dejaron todo, como dijo Pedro, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti. Cristo le está hablando a hombres que dejaron casa, trabajo, dejaron todo, como Eliseo dejó todo para ir detrás de Elías. Cristo está hablando con personas que preferían pasar hambre en el desierto que estar cómodos en la ciudad solamente por estar con Él. Muchos andaban con Cristo, un hombre que querían los fariseos matar, ellos estaban con Él. Y Cristo les dice a ellos: y vosotros sois mis amigos porque lo dejaron todo y vinieron conmigo. No, aquí no importa lo que tú hayas dejado por Él. Aquí no importa lo que hayamos entregado por Él. Cristo está hablando con personas que lo dejaron todo por estar con Él. Y Cristo dijo: por encima de haber dejado todo, tú necesitas obedecer lo que yo he mandado. Ese es el problema. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Y cuando no ignoramos las Escrituras y no las obedecemos tampoco, estamos haciendo lo mismo como si no las conociéramos. Es necesario conocer a Dios y de Dios, y no tan solo conocerlo, sino obedecerlo. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos de Dios y no hacemos, erramos porque lo ignoramos. Y vemos muchos pueblos, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos maestros que ignoran voluntariamente lo que Dios estableció. Hermano, Cristo lo habló claramente. Yo doy mi vida por mis amigos y ustedes serán mis amigos. Sois mis amigos si hacen lo que yo mando. Y toda esta escritura es inspirada por Dios. Todo lo que hablaron los profetas fue inspirado por Dios. Todo lo que nos enseñaron los apóstoles fue inspirado por Dios.
No digamos que todo lo que nos enseñan los pastores en este tiempo es inspirado por Dios. Abasaye, Macua. Y eso lo añadimos, esa autoridad suprema que le dan a los líderes en este tiempo. Eso es algo añadido por el hombre. La autoridad de Dios y la revelación de Dios está aquí. Y tanto la iglesia como los líderes de la iglesia tienen que someterse y obedecer a lo que está aquí escrito. Y lo que Dios reveló por medio de los profetas, lo reveló por medio de los profetas. Y lo que Dios reveló por medio del Hijo fue revelado y manifestado por medio de sus apóstoles. Nosotros no estuvimos ahí para escuchar a Cristo, pero escuchamos lo que los apóstoles escucharon de Él. Así que lo que Dios habló por medio de los profetas, lo habló por medio de ellos. Pero lo que habló por medio del Hijo, nos lo dejó saber a nosotros por medio de sus apóstoles. Y ahí estaban los apóstoles escuchando. Y ahí estaban los apóstoles obedeciendo. Y ahí estaban los apóstoles estableciendo el fundamento. Y ahí está la iglesia de este tiempo ignorando el fundamento establecido. Pero proclamamos a Cristo como Salvador. Proclamamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, pero no le obedecemos. Y lo dejamos todo por Él, pero no obedecemos su palabra como Él la establece. La ignoramos. Y lo que estamos haciendo es condenándonos a nosotros mismos, porque estando adentro seremos vomitados fuera. Yo creo que es tiempo de dejar de jugar con nuestra vida. Si estamos adentro, entreguémonos a Dios. Si vamos a seguir con el juego de la tibieza, es mejor salir. Como quiera, estamos condenados. Si no vamos a obedecer a Dios como Dios exige, vámonos al mundo, pequemos, bebamos, alegrémonos, gocémonos en el mundo y como quiera nos vamos para el infierno. Pero si decidimos entregarnos a Dios y decidimos cumplir su palabra, rechacemos nuestro cuerpo, rechacemos nuestro corazón, rechacemos nuestras pasiones que nos están llevando al infierno. Cristo habló claro a hombres que lo habían dejado todo por Él. Dijo, vosotros sois mis amigos, por quien yo di la vida, si hacen lo que yo digo. Amantísimo Dios y Padre Celestial,